Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, espero que estén todos bien. Y lo que vamos a seguir acá es trabajando ahora con los números racionales, específicamente con las expresiones decimales, ¿sí? Y con las expresiones decimales, en realidad lo que queremos hacer ahora es pasarlo a fracción, ¿sí? Convertir una expresión decimal en fracción. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar a pasar a fracción? Lo primero que tenemos que hacer es clasificar las expresiones decimales, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos, ¿sí? en el video anterior, que las expresiones decimales con números racionales se pueden clasificar de tres maneras, ¿sí? En finitas o exactas, periódicas puras o periódicas mixtas, ¿sí? ¿Cuáles son las finitas exactas? Son aquellas expresiones decimales que surgen de haber dividido numerador y denominador, y cuando resolvemos lo que obtenemos son decimales finitos, ¿sí? Finitos, ¿por qué? Porque terminan, porque tienen un fin. En este caso, tenemos acá este ejemplo que los únicos decimales que tengo son 52. ¿Cómo me doy cuenta de que son finitos exactos? Porque no tengo un arquito, que eso me indicaría que es un periódico que continúa, o tampoco tengo puntos suspensivos, ¿sí? Acá que me indicarían que esto sigue. Por lo tanto, yo me doy cuenta que esta expresión decimal es finita. ¿Por qué? Porque tengo dos números decimales y no tengo más. En cambio, en estas dos, fíjense ustedes que hay una diferencia, que yo tengo un arquito, que ese arquito me indica que esto es periódico, que continúa, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos una expresión decimal y todos los decimales que tengo atrás de la coma, todos se repiten, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión decimal se llama periódica pura porque todos sus decimales se repiten, pero en este caso yo tengo un solo decimal que se repite, esto sería 2,366666 hasta el infinito, pero hay un decimal que no se repite, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengo una expresión decimal donde los decimales terminan, esa la identificamos como exacta o finita. Finita porque tiene un fin, porque termina. Cuando vemos que tengo una expresión decimal donde todos sus decimales, no importa si son 1, 2, 3, 10 decimales, pero todo se repite, porque me lo indica el arquito, esta expresión decimal se llama periódica pura. ¿Por qué pura? Porque se repiten todos sus decimales. En cambio, en esta expresión decimal también es periódica, pero ya no todos sus decimales se repiten, sino que hay uno solo, 1, 2, o los que sean, pero tengo algo que se repite y algo que no. Por lo tanto, esta se llama periódica mixta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora entonces para comenzar a pasar a fracción, vamos a ver la expresión decimal finita exacta con algún ejemplo de pasaje a fracción. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, una vez que clasificamos las expresiones decimales, es ver, nosotros vamos a pasar estos números decimales que son en este caso todos exactos, ¿sí? Todos finitos. Fíjense, ¿por qué son finitos exactos? Porque detrás de la coma tengo decimales que terminan, no hay nada que me indique que esto continúa. En este caso tengo un solo decimal, dos decimales, tres decimales, y podría tener infinitos decimales, pero exactos, ¿sí? Que terminan. Para poder realizar esto tenemos que recordar varias cosas, ¿sí? Bueno, en realidad dos cosas. Primero, las potencias de 10. Que yo acá ya las tengo escritas, y las potencias de 10, ¿cuáles son? Son aquellos números que están multiplicados, en este caso por 10, que sería 10 a la 1. Esto sería la primera potencia, ¿no? 10 elevado a la primera potencia, un solo 0. Esto sería 10 al cuadrado, es decir que tengo 2 0. Esto sería 10 al cubo, 3 0. Y esto es lo mismo que 10 a la cuarta, por lo tanto 4 0 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora para poder pasar, una vez que yo clasifique la expresión decimal exacta, lo que tengo que hacer son dos cosas nada más, son dos pasos, ¿sí? Primero lo que tengo que hacer es dividir a esa expresión decimal, ¿sí? Por 1. Divido todo el decimal por la unidad, por el número 1. Y el segundo paso lo que tengo que hacer es multiplicar por la potencia de 10 que corresponda según la cantidad de decimales que tenga, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver en nuestro ejemplo cómo hacemos para aplicar estos dos pasos, ¿sí? Tener en cuenta estas dos cosas. Primero divido todo el decimal por 1 y luego multiplico
a ese número decimal por la potencia de 10 que corresponde. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Bueno, vamos entonces ahora con nuestro primer ejemplo. Recuerden que sabemos que esta expresión decimal es exacta, tiene un solo decimal, y teniendo en cuenta esos dos pasos que nombré anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es dividir, ¿sí?, a nuestro número decimal por la unidad. ¿Está bien? Ese es el primer paso que tengo que hacer, es dividir a nuestra expresión decimal por 1, ¿sí? Y en el próximo paso lo que yo tengo que hacer es, como decía el segundo paso, multiplicar a nuestra expresión decimal por las potencias de 10 según corresponda. ¿Según corresponda a qué? Según corresponda a la cantidad de decimales que tenga. Yo en este caso tengo un solo decimal, por lo tanto la potencia de 10 que corresponde en este caso es 10. ¿Está bien? Porque tengo un solo decimal. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es multiplicar a esta expresión decimal por 10. Si yo multiplico el numerador, también tengo que multiplicar el denominador. ¿Por qué? Para mantener la expresión decimal. Estas son expresiones decimales, por lo que yo voy a hacer en realidad es encontrar fracciones equivalentes, ¿sí? Por lo tanto, si multiplico arriba, también multiplico abajo, ¿sí?, numerador y denominador. Y luego resuelvo. ¿Cómo resuelvo esto? Cuando uno multiplica una expresión decimal por una potencia de 10, lo que tenemos que hacer es correr la coma por la cantidad de veces que tengo. En este caso tengo un solo 0 y corro la coma hacia la derecha una sola vez. Entonces, esta coma que está en este caso en este lugar, lo que voy a hacer es correrla hacia la derecha y quedaría al final. Como queda al final, la coma no se pone. Entonces 32 por 10, corrí la coma a un solo lugar porque tengo un solo 0, me queda 32. Y en el denominador multiplico 1 por 10, y en este caso es 10. Y entonces yo ya pude pasar mi expresión decimal a fracción, ¿sí? Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Bueno, ahora nos presentamos con nuestro segundo ejemplo, que cambia con el primero, y en vez de tener un solo decimal, ahora tengo dos decimales. Por lo tanto, la potencia de 10 que corresponde a este número, esta expresión decimal, es una potencia de 10 al cuadrado, ¿está bien? Es decir, por 100. Cuando yo tengo que multiplicar, multiplico por 100. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerden que el primer paso es dividir a nuestra expresión decimal por 1, por la unidad. Y a esta expresión decimal, lo que tengo que hacer es multiplicar numerador y denominador por esa potencia de 10. En este caso, como tengo dos decimales, la potencia de 10 que corresponde es 100. Multiplico numerador, también multiplico el denominador, ¿sí? Por lo tanto, cuando multiplico la expresión decimal por 100, lo que tengo que hacer es correr dos lugares la coma. Corro 1, corro 2, por lo tanto esto queda 179 dividido 1 por 100 es 100. Y yo acá ya encontré entonces también mi expresión decimal que corresponde, mi fracción, perdón, a que corresponde a esta expresión decimal. ¿Cómo me doy cuenta que lo hice bien? Bueno, lo que tengo que hacer es dividir el numerador dividido el denominador, y lo que tengo que obtener es justamente mi expresión decimal. Si no pasó eso es porque en algún momento nos equivocamos. Vamos a ver qué pasa con nuestro tercer ejemplo, que teníamos 5,823, que cambia con este, que ahora en vez de tener dos decimales, lo que tengo es 1. Teniendo en cuenta nuestros pasos, lo primero que tengo que hacer es dividir por 1, y a esto multiplicarlo por la potencia de 10 que corresponde, que en este caso tengo 3 decimales, por lo tanto la potencia de 10 que corresponde es 1000. 3 decimales, 3 ceros. Multiplico el numerador, también multiplico el denominador. Por lo tanto, cuando multiplico la expresión decimal que tengo una coma, corro la coma tantos lugares como ceros tenga. En este caso son 3, por lo tanto, corriendo la coma 3 lugares, esto me queda 5, 8, 2, 3, la coma quedó al final, pero no la ponemos, dividido 1 por 1000 es 1000. Nuevamente, para comprobar que esta fracción corresponde a esta expresión decimal, lo que tengo que hacer es dividir el numerador dividido el denominador, y lo que obtenemos justamente es esa expresión decimal. Entonces, esa es una manera práctica, en realidad, para poder pasar de una expresión decimal a una fracción. En el próximo video lo que vamos a hacer es pasar
las expresiones decimales, pero que ya no son exactas, sino que son periódicas, ¿sí? Pueden ser periódica pura o periódica mixta. Si no se entendió algo de esto, lo que podemos hacer es hacer algunos ejemplos en forma práctica, y eso se los explico en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que yo ya me di cuenta qué es lo que tengo que hacer para pasar una expresión decimal exacta a fracción, viendo cómo se divide la expresión decimal por 1 y multiplicarlo por potencia de 10, puedo hacerlo de forma más práctica, fíjense. De forma más práctica, ¿cómo sería? Primero, darme cuenta que cuántos decimales tengo. En este caso tengo 1, acá tengo 2 y tengo 3. Viendo lo que hicimos antes, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, de forma más práctica, yo quiero pasar esto a fracción, lo único que tengo que hacer es poner el número en el numerador sin la coma. ¿Sí? En este caso nos quedaría 43. Ya sabemos que en el denominador va a estar escrita la unidad del número 1, seguida de tantos ceros como decimales tenga, es decir, yo tengo un solo número decimal, por lo tanto, en mi denominador voy a agregar un solo cero. Vamos a ver qué pasa cuando tengo dos números decimales, ¿sí? En el numerador escribo el número entero sin la coma, y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga. En este caso tengo dos decimales, por lo tanto, esto va a ser una potencia de 10, que en este caso es 100. Lo mismo hacemos con el último número, pongo el número entero sin la coma, como la parte entera es 0, yo puedo escribir directamente el número 426, recuerden que siempre en el denominador va el 1, seguida de tantos ceros como decimales tenga, en este caso tengo 1, 2, 3, por lo tanto agrego 1, 2, 3. ¿Sí? Esto es una forma más práctica, una vez que yo entiendo qué es lo que estoy haciendo para pasar de la expresión decimal a la fracción. Esto no tiene otros secretos. Si quedan algunas dudas, escriban en los comentarios. Y bueno, como les dije anteriormente, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una expresión decimal periódica para pasar la fracción. Se agrega algo más, pero nada más complejo que esto. Muchas gracias.